Bueno, tenemos estrenos para esta semana, estrenos que quizás los hayan visto en alguna otra provincia de nuestro país, pero aquí en Capital Federal, en Buenos Aires, nos llega esta semana. Así que vamos a poder disfrutar a partir de esta semana de Miserere, la última película de Francisco Ríos Flores, que nos va a contar un poquito. Yo no les voy a hablar, les va a hablar él, y antes que nada le agradezco que esté ahí del otro lado para charlar un poco acerca de esta su película. Bueno, no, muchas gracias a vos. Sí, mañana se estrena Miserere, perdón, el jueves se estrena Miserere, el jueves 14 a las 22 horas en la sala 1 del Cine Común. Así que llegamos a esa sala, que es bastante difícil, hay mucho cine argentino por estrenar, entonces es bastante complejo poder llegar a estrenar en la sala del Común. Ujú. Bien, y para que la gente más o menos entienda de que cuando hablamos de Miserere hablamos más allá de una plaza característica de aquí de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de Capital Federal, ¿cómo fue el germen? ¿Cuál fue la semilla que llegó a concretarse con esta Miserere que vamos a ver esta semana? Miserere nace hace más de 10 años. Bueno, en general el cine tiene estos procesos tan largos también. Nace porque yo vivía en el barrio de Once, yo viví muchos años en el barrio de Once, ahí muy cerquita de la estación de trenes, y la verdad que viví casi 8 años, o un poco más incluso, y durante muchos años todo lo que era la zona de la estación y la plaza eran lugares de paso, que es lo que suele ser para mucha gente. No me detenía demasiado en esa zona. Y me pasó que una tarde-noche, me cruzo con un muchacho en el 11, yo viviendo a 3 cuadras, pero me detengo, me pongo a charlar con él y él me dice que estaba trabajando. Ese trabajando lo entiendo a grosso modo por cómo me lo dice, por qué se ríe y por cómo mira y qué sé yo. En realidad comprendo rápidamente que es trabajo sexual, digo, que el pibe era taxi boy, es lo que conocemos en la jerga popular como taxi boy. Eh, y lo que no comprendía yo y que me costó un tiempo más, y ahí es donde empecé como, bueno, a hacer un proceso más personal de entender, es que había muchos otros pibes laburando, que había pibes haciendo trabajo sexual en las calles, y sobre todo en la estación de trenes de Once y la plaza. Eran un montón de pibes, yo me acerco más con curiosidad que con otra cosa, también un poco debo decir así como medio confesión, como un poco con orgullo herido de que pensaba que me las sabía todas en muchos sentidos y esa se me había recontrapasado y me explotaban las narices. Los pibes laburando a plena luz del día, decenas de pibes, y me acerco un poco con curiosidad para ver de qué se trataba y lo que me encuentro es, a medida que pasa el tiempo, con historias de pibes pibes que estaban tratando de ganarse el mango ahí en la estación, y que tenían una realidad de mucha violencia, de mucha precarización de la actividad, estaban súper invisibilizados, eran recontravisibles, son recontravisibles porque siguen laburando en la estación y en la plaza, y están muy invisibilizados, así, digo, no hay mucha literatura, no hay mucho cine sobre ellos, y también mediáticamente criminalizados. Muy usual la figura del taxiboy ligada a algo policial. Así que bueno, lo que me pasa ahí es que me empiezan a hacer la idea, el deseo de hacer la película, de decir, bueno, una posibilidad que tengo yo para hacer algo con esto es visibilizarlo a través de una película, y bueno, y ahí arranca todo un proceso que es un proceso muy largo y que tiene que ver también con que no era sencillo evitar el 11, no era sencillo generar vínculos con los pibes. Bueno, también hacer cine no es fácil, sobre todo cuando es un cine prácticamente independiente, con pocos recursos, así que es un proceso muy, muy largo. Ujú. Bien, y ahí estabas contando un poco acerca de estas historias de estos chicos que te fuiste encontrando, cómo fue llegar a ellos, cómo fue después retratar sus vidas y su trabajo ahí en Once. Bueno, yo me acerco, realmente fue un trabajo muy poco a poco, primero con bastante prejuicio, pensando que me podía pasar algo, que me podían hacer algo, digo, básicamente. Y si bien tuve situaciones de violencia, situaciones bastante incómodas en el 11, en general me encontré con pibes muy dispuestos, digo pibes, y son muchachos de entre 20 y 30, no es que necesariamente sean mucho más chicos. Me encuentro con muchachos muy abiertos a la socialización, a charlar, a ser escuchados,
con mucha necesidad a veces de hablar también, entonces fue un proceso como bastante lento de ir generando vínculos, que confiaran en mí, que supieran que yo no venía a sacar provecho de ellos ni de sus vidas, de ninguna manera, porque hay mucha gente que se acerca justamente para aprovecharse de ellos. Entonces ese vínculo que fue bastante lento fue lo que me permitió después hacer la película, porque en algún punto si no hubiese tenido como la confianza y la aprobación de los muchachos ahí del 11, no hubiese podido hacer la película porque bueno, nada, no me hubiesen permitido directamente. Ujú. Y a partir de ahí, ¿cómo fue filmar estos? Porque tenés unos protagonistas, tenés unas historias Sí, para contar, ¿cómo sí. fue filmarlas? Y más que nada, en la zona de Once podemos ver lugares muy característicos que, la verdad, y en horarios también muy, muy especiales en los cuales te mandaste a filmar y bueno, a acompañar la vida de estos protagonistas que tenés en Miserere. Sí, bueno, sí, la peli es coral, o sea, son seis protagonistas, no hay uno que se destaque sobre el resto, y de hecho hay un séptimo protagonista que es el 11. Básicamente el 11 se convierte también en un protagonista. Eh, la película no es biográfica, entonces no es una peli que te va a contar biografías, ni que vas a comprender toda la vida de los protagonistas, sino que más bien es seguir el recorrido de ellos en una jornada de trabajo, una jornada de laburo en el 11. Eh, Uno de los principales filtros fue justamente que los pibes quisieran ser filmados porque muchos de estos flacos que laburan en el 11, que son taxi boys, no quieren que su entorno cercano sepa que realizan esta actividad. Entonces ese fue como uno de los grandes filtros y de los principales filtros. Y la verdad es que el rodaje fue bastante difícil, el 11 es muy complejo, en muchos sentidos es muy complejo. Lo realizamos, primero no teníamos muchos recursos, fue una peli con poquitos recursos, pero con un equipo de trabajo que le ponía todo, entonces suplía la falta de recursos. Eh, el 11 bueno, nada, es una zona que tiene como sus peligros y sus riesgos, entonces tuvimos que ser muy cuidadosos. Había algunos horarios que eran diurnos, la mayoría de la película, pero los horarios nocturnos también eran un poco complejos para ir a rodar. Y fue una película hecha también con un equipo reducido de personas, al estilo de cine guerrilla, inclusive con equipamiento reducido. Y bueno, y además con algunas estrategias, inclusive desde el lugar de producción, como para poder rodar en el 11 y conseguir permisos, que es algo muy difícil. Eh, una película muy compleja de rodar, básicamente, pero que por suerte la logramos atravesar, logramos rodarla y terminarla. Ujú. Bien, estas vidas que vamos a ver en Miserere, eh, mm, son vidas que quizás uno normaliza el trabajo sexual femenino. En este caso es algo, como decías vos, algo que no se ve, que no se quiere ver o no se ve, se pasa desapercibido. ¿Cómo fue llegar a ellos y también el paralelismo con el trabajo femenino, que no sé si tuviste algún acercamiento con alguna organización como para una base, aunque sea femenina, para poder tratar el tema masculino después? Sí, de trabajo sexual de chicas cis o chicas trans se sabe mucho más. Eh, bueno, digo, hay literatura, hay cine, hay investigaciones, hay militancia. Las mismas chicas se reúnen, se organizan, salen, hablan. Bueno, de los varones se sabe muy poco y no están organizados. Yo la verdad es que me acerqué a organizaciones y sobre todo a una que es AMAR, que es el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Sexuales, cuando terminé la película. Para mí era importante que el proceso de la película, el guión, la investigación, y sobre todo el guión, en realidad, no estuviese como de alguna manera matizado por esa mirada, y yo no quería estar condicionado por esa mirada. Entonces, preferí no entrar en ese mundo, no entrar en el mundo de la militancia y entrar una vez que la película se terminó. Y de hecho, una vez que la película se terminó, yo lo que hice fue acercársela a esta organización, a este espacio que es un sindicato, a su principal referente, que es Georgina Orellano. Le gustó mucho la película y a partir de ahí empezaron a acompañarme ella y algunas o algunos otros referentes de esa organización y algunas otras organizaciones de diversidad sexual también, acompañándonos en algunas proyecciones, generando espacios de debate, de reflexión, porque la película tiene algo que genera esto, como te quedan como muchos
signos de interrogación, porque realmente es una realidad que se desconoce. Entonces, mucha gente cuando terminan las proyecciones queda como deseosa de saber un poco más, de entender un poco más, de expresar. Alguna gente queda bastante movilizada con la película, entonces siempre está bueno el espacio ese de reflexión. Y lo que hay es una realidad que es una realidad diferente a la de las mujeres cis y las mujeres trans. Y si bien tienen puntos en común, después tienen varios puntos que son diferentes y que todavía, los que todavía se sabe poco, ¿no? De los pibes y su laburo. Y Ujú. son muchos pibes los que laburan de esto y no se sabe demasiado de ellos, de sus vidas y demás. Ujú. Dentro de este ir y venir de filmar, contanos cuánto tiempo fue de filmación y si quedó algo arraigado de estas charlas, de esta escucha que vos le ponías ellos también después de haber terminado la película. El de rodaje fue, bueno, también, el rodaje fueron 2 veranos porque la película tenía que transcurrir en un verano, entonces arrancamos en un verano, hace muchos años ya, 2016, y ahí rodamos, no sé, el 60-70% tal vez de la película. Hicimos unos armados y empezamos a movernos por mercados de work in progress, bueno, lo que suelen hacer muchas pelis, que nos fue bien, estuvo muy bien, y terminamos en el verano del 2017 de rodar. Así que fueron 2 veranos, 2016, 2017. Bueno, de hecho pasó bastante tiempo y pasaron muchas cosas en las vidas de los protagonistas, porque son protagonistas que todavía están dando vueltas por ahí, con los que yo tengo vínculo, entonces también están bastante cambiados, con bastantes cambios en sus propias vidas. ¿Sí? Sí, no solamente de escucha, en realidad lo que me pasó es que, y esto también es un proceso mío personal, a mí me pasó que en un momento yo no estaba vinculado a espacios, ni organizaciones, ni referentes, y había situaciones muy graves que le sucedían a algunos pibes y a algunas chicas también, porque en el 11 también me vinculé con varias chicas que laburaban. Y se me hacían bastante difíciles de manejar, de hecho me desbordaban, no sabía cómo manejarlas, y por suerte cuando la peli empieza como a llegar a los espacios, a las organizaciones, a los referentes, las referentes, empiezo a tener más recursos como para acompañar algunas de estas demandas de algunos de los pibes, de algunas de las chicas, y de hecho hoy, más que la escucha, en general trato de acompañar como con acciones concretas o de derivar, digamos, derivar claramente a alguna organización que nos acompañe, que nos ayude, y no necesariamente de trabajo sexual. Digo, hace un par de años también se sumó a acompañarnos y darnos una mano la Asociación Miguel Bru, que también que trabaja con chicos que están, bueno, del conurbano, chicos que están en situación de calle. Así que bueno, por suerte hoy tengo más herramientas y más personas alrededor, organizaciones y espacios que me pueden acompañar en eso, digo, en esto de esas demandas que son muy complejas para una sola persona. Ujú. La película, como dijiste, se rodó en 2 veranos, 2017, 2019 más o menos se empezó a poder visualizar cómo fue el trayecto, tanto en festivales como en todo lo que es la federalización del país, porque recién esta semana nos llega a nosotros a los cines acá en Buenos Aires. Bueno, hicimos un lindo recorrido de festivales, arrancamos con festivales, de hecho el estreno fue en Toulouse, en Francia, así que tuvo un estreno mundial así rimbombante en un punto. Y después anduvo por varios festivales y estuvo muy lindo, porque la verdad es que estuvo bueno que hubieron varios espacios que la querían, anduvo, no sé, en festival en Roma, en Lima, en Argentina en un par de festivales, también estuvo en Bélgica, bueno, estuvo en varios países así, en festivales puntuales, algunos festivales documentales en particular, y otros festivales más ligados a la diversidad sexoafectiva, ¿no? Ese fue como, sobre todo, el recorrido. Y una vez que terminó eso, bueno, nos vino la pandemia cuando íbamos a estrenar en salas y eso nos frenó bastante y tuvimos algunas proyecciones virtuales. Dijimos, bueno, por lo menos ponemos la peli virtual, hizo festivales virtuales, tuvo una plataforma también para visualizarla y recién este año pudimos conseguir, perdón, a finales del año pasado pudimos empezar un recorrido de eso, proyección en sala con muchas dificultades, inclusive tuvimos un problema de una censura más administrativa, que bueno, ya pasó, digamos, pero después tuvimos una censura en una provincia por el ente de cultura, directamente no nos permitió proyectarla, así que bueno, también viene con eso, viene con algunos espacios que le bajan el pulgar por el contenido, porque bueno, es una peli
que tiene algunas situaciones fuertes, que no tienen nada extraño, pero en realidad son situaciones que viven los muchachos en su laburo, en su trabajo diario, y bueno, y eso hace que en algunos espacios no la acepten, no la quieran, o la censuren, que es lo que nos pasó hace poquito, hace algunas semanas. Ujú. Bien, y por último, te quería consultar cómo fue la producción de la película. Contaste algo que de manera independiente, con un poco de proceso por parte del Inca. Como estamos en estos momentos con el Inca, ¿cómo fue la producción de esta película que últimamente, como decís vos, se hace cine de guerrilla últimamente casi? Sí, lo que tuvimos nosotros es que tuvimos un subsidio del documental digital, o sea, la línea o más baja del Inca la ganamos, por suerte, con mucho laburo previo, de todos modos. Ese dinero nunca, la verdad es que cuando nos llegó no se actualizó, entonces con la inflación quedó muy, muy, muy corto. Así que a ese dinero le tuvimos que poner dinero encima, por supuesto, tanto las productoras como yo, equipamiento también de una de las productoras que también apoyó, después tuvimos apoyo de la casa de postproducción de sonido, y después todo el equipo en realidad, la verdad es que todo lo que ganaban por hacer la película no era lo que necesariamente era ideal, porque bueno, no teníamos recursos para hacerlo, así que hubo mucho de apoyar la película con el propio trabajo del equipo, digamos, básicamente. Así que fue una peli que en ese sentido fue, sí, muy cine guerrilla, con poquitos recursos, pero que bueno, que de todos modos intentamos siempre que esa falta de recursos no viera afectada la peli en sí, entonces, bueno, tiene bastante, nada, sí, bastante producción encima la peli a pesar de la escasez de recursos económicos, porque después en realidad recursos humanos teníamos un montón, por suerte. Bien, que creo que es lo más importante para poder terminar la película, aunque sea. Bueno, Francisco, te agradezco la entrevista. Te consulto antes de terminar si estás ya embarcado en alguna nueva producción para poder ver dentro de poco, o cuando los tiempos cinematográficos también estén hechos. Mira, estoy en este momento guionando con un director y una directora, una peli, pero que no voy a dirigir, que es un largo documental sobre una rockera y blusera, pionera de acá de Argentina, una desconocida y no reconocida, bastante grande, una mina de una adulta mayor. Así que estamos en esa, tratando de medio revalorizar su figura y bueno, de alguna manera como nada, ponerla de nuevamente en valor. La peli por ahora se llama Nena Miel, así que bueno, también tiene sus redes, la pueden buscar ahí si quieran. Bien, bien, ahí seguramente la vamos a ir buscando para ir siguiéndola, a ver cómo continúa eso. Bueno, Francisco, te agradezco muchísimo la entrevista y bueno, ¿vas a estar acompañando en las funciones la película por si la gente después quiere charlar o Sí, algo? sí, voy a tratar de estar en todas las funciones, todos los días a las 22 horas, el primer día por supuesto, y sí, sí, voy a tratar de estar toda la semana, estamos hasta el miércoles que viene. Después tenemos un par de funciones en Villa María, casi confirmadas, y bueno, y eso por el momento. Bien, perfecto. Así que chequen las redes sociales, aunque sea de los espacios Inca, porque ojalá que después vaya picando ahí, federalizándose y en los demás espacios Inca para que la puedan disfrutar en todo el país. Francisco, mil gracias por la entrevista y bueno, No, capaz que nos cruzamos en alguna de las funciones de ahí dale, de la película. dale, muchas gracias a vos.